primero que nada, gracias por la invitación. Creo que siempre abrir estos espacios sirven para poder conectarnos en este tiempo que las distancias físicas no nos lo permiten, pero que pareciera ser que estas distancias a través de lo virtual permiten que nos acerquemos un poquito más. Y cuando hablábamos con Fer un poco de la temática, hoy vieron que hay un montón de charlas y un montón de temas que se están desarrollando, y a mí me parecía que estaba bueno esto de poder empezar a resignificar, ¿no? Y por eso un poco fue el título de todo este ciclo, que tiene varios encuentros. Y me pareció importante esto de empezar a pensarnos desde otro lugar distinto, ¿no? Si bien hoy creo que ya son 70 días que llevamos de cuarentena, la cuarentena ya pasó a ser, no sé, septicena, no sé cómo se dice, cuando son varios días, y quizás vengan más, y creo que esto está generando en este momento como una eclosión en el aspecto emocional y afectivo, donde pareciera que estuviéramos en una montaña rusa emocional, donde la confrontación de las emociones a veces no nos permite ver con claridad dónde estamos, qué queremos, qué está sucediendo, qué no se está sucediendo. Entonces, un poquito la idea es, a partir de esta palabra, ¿no?, que es tan fuerte, porque me parece que una palabra como resignificar implica empezar a darle otro sentido y otro significado. Y ese va a ser un poco el objetivo de este encuentro, donde obviamente a mí me encantaría poder interactuar con cada uno y empezar a preguntarles cómo vienen, cómo están, cómo se sienten, cómo vienen atravesando todas estas semanas, ya meses, donde de golpe algo cambió y cambió repentinamente para el mundo, ¿sí? No solamente para nosotros. Y en cada lugar del mundo se sucedieron diferentes situaciones. Yo creo que esta pandemia, creo que he dicho en alguna otra oportunidad, es una oportunidad. Y también es un enorme desafío y a la vez tiene un componente inédito que está sucediendo simultáneamente en todo el mundo, y en esta simultaneidad a veces terminamos atrapados en una confusión, ¿no? Ustedes saben muy bien que el exceso de información a veces termina generando mala información, y me parece que hoy, si bien por un lado tenemos esta posibilidad de saber instantáneamente qué está sucediendo, también a veces tanta información nos termina generando internamente un estado de confusión. Y cuando uno está confundido, está fundido con la situación, y ahí es donde se queda atrapado. Y a mí me parecía muy importante poder conectarnos un poquito con lo que nos está pasando emocionalmente, porque en esta montaña rusa de tantas emociones, yo lo que vengo percibiendo, y lo veo mucho en el consultorio, algunos de mis pacientes lo saben, yo por semana vengo haciendo como un registro de lo que va sucediendo semana a semana en línea general, y voy viendo que hay denominadores comunes. Y al principio fue el impacto, fue la incertidumbre, fue el quedar como paralizados, el tener que acomodarse, esto de golpe de todos trabajar, estar, vivir, convivir 24 horas, el colegio, la universidad, los trabajos, esto mismo, ¿no? Esto de estar todo el tiempo con una camarita adelante donde nos perdemos de todo lo que es, si se quiere, la tridimensionalidad, ¿no? Estamos todo el tiempo en un plano. Y esto llevó a tener que acomodarnos. Y en un principio generó mucho impacto y sobre todo emocional. Ahora, lo que yo vengo percibiendo en estas últimas semanas es que de alguna manera cada uno se fue acomodando, cada uno fue encontrando su lugar, se fue adaptando a esta situación de trabajar en la casa, a ir determinadas horas al trabajo, a otros no. Sin embargo, empezó a aparecer algo como más profundo, y que tiene que ver con un cansancio, con un cansancio no solamente corporal. Paradójicamente vieron que cuesta levantarse a la mañana, y yo decía, estoy todo el día en mi casa, ¿cómo puede ser que me cueste levantar? Pero yo creo que esa fatiga física tiene que ver más con un cansancio emocional que tiene que ver con un desaliento, con perder cierta motivación. Y ahí es donde me parece que estaría bueno poder como empezar a indagar un poquito qué nos pasa, qué nos está pasando con esto que sentimos. Sentimos incertidumbre, angustia, por momentos tranquilidad, por momentos miedo, y toda esta conjunción de emociones que
que es como si danzaran todas juntas, y uno va quedando como atrapado en esto sin poder diferenciar dónde estamos, qué nos pasa y cómo seguir. Y ahí es donde me parece que es fundamental esto de poder como resignificar y darle un sentido a esto que hoy estamos transitando. Obviamente que pareciera ser que en el corto plazo no va a haber mucha respuesta en cuanto termina la cuarentena, ¿no? En otros encuentros que se han realizado, siempre decíamos, bueno, en 15 días quizás ya otra vez. La realidad es que claramente esta pandemia existe y está entre nosotros, y tener que aprender a convivir con estas modificaciones, como por ejemplo usar barbijo, quedarse en casa y todas estas cosas, han llevado a cierto grado de incertidumbre muy profunda. Y a mí me parece que acá es muy importante que nos detengamos un poquito, porque probablemente muchos de ustedes dirán, sí, la verdad que estoy agotado, no doy más, estoy cansado, y esto es cierto, y este cansancio es el que muchas veces no nos permite, por este cansancio emocional, no nos permite ver con claridad. Y esto genera una cierta distorsión cognitiva, ¿sí? Empezamos a ver las cosas con cierta distorsión. Ya hoy, seguramente todos coincidirán conmigo, hay una distorsión en el tiempo. Vieron que en general uno no sabe muy bien si es lunes, si es martes, si es viernes, de golpe siente que el tiempo pasó. Hoy una persona me decía, es como si me diera cuenta que el tiempo se va pasando, lo veo pasar, lo veo irse y no lo alcanzo. Y paradójicamente todos veníamos quizás a mucha velocidad, el mundo venía a mucha velocidad, esto de golpe nos paró, pero internamente pareciera que este patrón lo seguimos teniendo y adentro de nuestra casa seguimos con esa velocidad. Y entonces yo pensaba, quizás sería importante empezar a ver qué nos está pasando que no podemos parar, ¿sí? Que seguimos con esta velocidad y de golpe hoy ya es viernes de nuevo y mañana otra vez fin de semana y ya la semana que viene es junio. Entonces esta distorsión en el tiempo es también la que nos va llevando a tener cierta distorsión en el registro de nuestras emociones, en el registro de qué estamos sintiendo emocionalmente y afectivamente. Y ahí es donde quizás está bueno poder detenerse. ¿Y por qué nos cuesta tanto detenernos? Porque en realidad cuando nos detenemos empieza a aparecer el silencio. Y cuando aparece el silencio empiezan a aparecer otros temas que están mucho más en el fondo. Yo últimamente vengo usando mucho esta imagen porque me parece que quizás es muy clara. Muchos de los que están acá saben que a mí la naturaleza me encanta y creo que sirve para explicar, tiene metáforas muy claras. Y yo creo que es como si nosotros estuviéramos en un río y hay un río subterráneo que es mucho más profundo, y ese río mucho más profundo va haciendo como olitas que nos van salpicando. ¿Y qué es esto más profundo que de golpe tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con lo que está sucediendo, con las pérdidas, que también nos afectan en lo emocional, aunque no tengamos a nadie conocido y a nadie cercano? Pero esto de repente de escuchar, por eso cuando hablo de la sobreinformación es importante regularla, porque el exceso de información, como dije antes, genera mala información. Pero cuando vemos el número de muertes en el mundo, en la Argentina, en Brasil, esto no puede no afectarnos. Y esto también incide en este laberinto emocional en el cual a veces vamos quedando atrapados. Entonces la propuesta sería, bueno, decir, ¿y qué hacemos con todo esto? Porque de alguna manera esto lo estamos viviendo y esto sabemos que nos está sucediendo. Y ahí es donde quizás el punto sea poder parar. Y ahora muchas veces uno dice, bueno, pero ¿cómo paro? ¿Cómo paro con esta inercia que además tengo? Porque de alguna manera este parate vino de afuera, pero nosotros internamente seguimos acelerados. Y quizás el primer punto es reconocer, ¿no? Reconocer, hoy estoy con los reconocer es volver a conocer. ¿Y volver a conocer qué? Volver a conocerme, volver a mirarme, volver a mirar y registrar y darme cuenta que quizás estoy atravesando un momento de dolor, que quizás este miedo está presente, y quizás en este dolor que está subterráneo, en todas estas emociones que van subterráneamente golpeándonos, muchas veces en esta velocidad no paramos porque aparece la exigencia, aparece el seguir como si nada estuviera sucediendo. Y ahí es donde me parece que cometemos sin querer
¿sí? Porque nadie lo hace en esto con la intención de hacerlo, pero quizás ahí nos volvemos a perder, ¿no? Por eso sin la intención de querer equivocarnos, pero quizás el no poder reconocer estas emociones y esta exigencia que nos hace seguir como si, ahí es donde muchas veces nos perdemos. Entonces, un poco la propuesta es cómo empezar a reconocernos, cómo empezar a registrar lo que nos está pasando. Y probablemente el primer paso sea empezar a observarnos, empezar a observar qué estamos sintiendo frente a esta situación. No solamente a la situación externa, sino a la situación interna que le toca a cada uno vivir. Algunos será en convivencia 24 por 24 con toda la familia, a otros será el estar en convivencia con uno mismo. Y esta es la primer clave, ¿no? Empezar a convivir con uno para poder convivir después con el otro. Y en este observarme y el reconocer, quizás también es habilitarme a decir, siento este cansancio emocional, siento esta falta de motivación. Muchas veces una de las cosas que más se está repitiendo, sobre todo en el consultorio, es cómo está costando esto de reconocer que hay un cansancio no solamente emocional, sino también espiritual, porque de alguna manera este aliento, ¿sí? el espiritual tiene que ver con el aliento de vida, y este aliento está como en baja, como que no hay dónde retroalimentar. Y ahí es donde me parece que es clave volver a cada uno, conectarse con cada uno y conectarse con esa fuente interna que cada uno tiene, que le va a permitir retroalimentar para volver a darle un sentido. Y acá es donde me parece que es importante empezar a dar una vuelta de hoja a todo este tema de la cuarentena y poder empezar a resignificarla. Y entonces la pregunta sería, bueno, muy bien, primero paramos, empezamos a observar, empezamos a registrar, empezamos a darnos cuenta que quizás este dolor lo estamos viviendo, que hay angustia, que hay ansiedad, pero ¿cómo damos ese salto? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para poder darle un nuevo sentido? Y ahí es donde me parece que es clave también empezar a recordar. Y a recordar situaciones, a recordar momentos, a recordar que quizás a principio de año había un montón de proyectos que hoy no se están pudiendo llevar a cabo, pero que sin embargo, quizás este tiempo me está permitiendo descubrir otras cosas. Y ahí es donde cada uno estaría bueno que pueda como repensar esto de, a ver, ¿para qué me está sirviendo este tiempo? Más allá del cansancio, o más acá, porque el cansancio lo tengo, ¿para qué estoy pudiendo descubrir de mí mismo? Hay muchas personas que a partir de este parate que vino de afuera, empezó a darse cuenta de cosas que le gustaban, cosas que no quería, cosas que sí querían. Obviamente que esto no es mágico y no es de un día para el otro. Y esto me parece que también es clave volver a pensarlo. ¿No vieron? ¿Se acuerdan el primer mes de la cuarentena o las primeras semanas? Todo el mundo estaba ordenando, limpiando. Buenísimo, pero puede ser que a lo mejor alguno de ustedes no tuviera esa motivación y creo que es clave respetársela, porque también está de fondo esto. Y este fondo es el que también tenemos que aprender a convivir con él, cada uno. ¿Para qué? Para poder encontrar algo que tiene que ver con algo que va más allá de lo emocional y que tiene que ver con el sentido. Ahora, ¿cómo descubro el sentido si no registro también lo que me está pasando? ¿Sí? Y registrar lo que a uno le está pasando. Primero que nada, gracias por la invitación. Creo que siempre abrir estos espacios sirven para poder conectarnos en este tiempo que las distancias físicas no nos lo permiten, pero que pareciera ser que estas distancias a través de lo virtual permiten que nos acerquemos un poquito más. Y cuando hablábamos con Fer un poco de la temática, hoy vieron que hay un montón de charlas y un montón de temas que se están desarrollando, y a mí me parecía que estaba bueno esto de poder empezar a resignificar, ¿no? Y por eso un poco fue el título de todo este ciclo, que tiene varios encuentros. Y me pareció importante esto de empezar a pensarnos desde otro lugar distinto, ¿no? Si bien hoy creo que ya son 70 días que llevamos de cuarentena, la cuarentena ya pasó a ser, no sé, septicena, no sé cómo se dice, cuando son varios días, y quizás vengan más,
Y creo que esto está generando en este momento como una eclosión en el aspecto emocional y afectivo, donde pareciera que estuviéramos en una montaña rusa emocional, donde la confrontación de las emociones a veces no nos permite ver con claridad dónde estamos, qué queremos, qué está sucediendo, qué no se está sucediendo. Entonces, un poquito la idea es a partir de esta palabra, ¿no? Que es tan fuerte, porque me parece que una palabra como resignificar implica empezar a darle otro sentido y otro significado. Y ese va a ser un poco el objetivo de este encuentro, donde obviamente a mí me encantaría poder interactuar con cada uno y empezar a preguntarles cómo vienen, cómo están, cómo se sienten, cómo vienen atravesando todas estas semanas, ya meses, donde de golpe algo cambió y cambió repentinamente para el mundo, ¿sí? No solamente para nosotros. Y en cada lugar del mundo se sucedieron diferentes situaciones. Yo creo que esta pandemia, creo que he dicho en alguna otra oportunidad, es una oportunidad. Y también es un enorme desafío y a la vez tiene un componente inédito que está sucediendo simultáneamente en todo el mundo, y en esta simultaneidad a veces terminamos atrapados en una confusión, ¿no? Ustedes saben muy bien que el exceso de información a veces termina generando mala información, y me parece que hoy, si bien por un lado tenemos esta posibilidad de saber instantáneamente qué está sucediendo, también a veces tanta información nos termina generando internamente un estado de confusión. Y cuando uno está confundido, está fundido con la situación y ahí es donde se queda atrapado. Y a mí me parecía muy importante poder conectarnos un poquito con lo que nos está pasando emocionalmente, porque en esta montaña rusa de tantas emociones, yo lo que vengo percibiendo, y lo veo mucho en el consultorio, algunos de mis pacientes lo saben, yo por semana vengo haciendo como un registro de lo que va sucediendo semana a semana en línea general, y voy viendo que hay denominadores comunes. Y al principio fue el impacto, fue la incertidumbre, fue el quedar como paralizados, el tener que acomodarse, esto de golpe de todos trabajar, estar, vivir, convivir 24 horas, el colegio, la universidad, los trabajos, esto mismo, ¿no? Esto de estar todo el tiempo con una camarita adelante donde nos perdemos de todo lo que es, si se quiere, la tridimensionalidad, ¿no? Estamos todo el tiempo en un plano. Y esto llevó a tener que acomodarnos. Y en un principio generó mucho impacto y sobre todo emocional. Ahora, lo que yo vengo percibiendo en estas últimas semanas es que de alguna manera cada uno se fue acomodando, cada uno fue encontrando su lugar, se fue adaptando a esta situación de trabajar en la casa, a ir determinadas horas al trabajo, a otros no. Sin embargo, empezó a aparecer algo como más profundo y que tiene que ver con un cansancio, con, una, con un cansancio no solamente corporal, paradójicamente vieron que cuesta levantarse a la mañana, y yo decía, estoy todo el día en mi casa, ¿cómo puede ser que me cueste levantar? Pero yo creo que esa fatiga física tiene que ver más con un cansancio emocional que tiene que ver con un desaliento, con perder cierta motivación. Y ahí es donde me parece que estaría bueno poder como empezar a indagar un poquito qué nos pasa, qué nos está pasando con esto que sentimos. Sentimos incertidumbre, angustia, por momentos tranquilidad, por momentos miedo, y toda esta conjunción de emociones que es como si danzaran todas juntas, y uno va quedando como atrapado en esto sin poder diferenciar dónde estamos, qué nos pasa, y cómo seguir. Y ahí es donde me parece que es fundamental esto de poder como resignificar y darle un sentido a esto que hoy estamos transitando. Obviamente que pareciera ser que en el corto plazo no va a haber mucha respuesta en cuanto termina la cuarentena, ¿no? En otros encuentros que se han realizado, siempre decíamos, bueno, en 15 días quizás ya otra vez. La realidad es que claramente esta pandemia existe y está entre nosotros, y tener que aprender a convivir con estas modificaciones, como por ejemplo usar barbijo, quedarse en casa y todas estas cosas, han llevado a cierto grado de incertidumbre muy profunda. Y a mí me parece que acá es muy importante que nos detengamos un poquito,
porque probablemente muchos de ustedes dirán, sí, la verdad que estoy agotado, no doy más, estoy cansado, y esto es cierto, y este cansancio es el que muchas veces no nos permite, por este cansancio emocional, no nos permite ver con claridad, y esto genera una cierta distorsión cognitiva, ¿sí? Empezamos a ver las cosas con cierta distorsión. Ya hoy, seguramente todos coincidirán conmigo, hay una distorsión en el tiempo. Vieron que en general uno no sabe muy bien si es lunes, si es martes, si es viernes, de golpe siente que el tiempo pasó. Hoy una persona me decía, es como si me diera cuenta que el tiempo se va pasando, lo veo pasar, lo veo irse y no lo alcanzo. Y paradójicamente todos veníamos quizás a mucha velocidad, el mundo venía a mucha velocidad, esto de golpe nos paró, pero internamente pareciera que este patrón lo seguimos teniendo y adentro de nuestra casa seguimos con esa velocidad. Y entonces yo pensaba, quizás sería importante empezar a ver qué nos está pasando que no podemos parar, ¿sí? Que seguimos con esta velocidad y de golpe hoy ya es viernes de nuevo y mañana otra vez fin de semana y ya la semana que viene es junio. Entonces esta distorsión en el tiempo es también la que nos va llevando a tener cierta distorsión en el registro de nuestras emociones, en el registro de qué estamos sintiendo emocionalmente y afectivamente. Y ahí es donde quizás está bueno poder detenerse. ¿Y por qué nos cuesta tanto detenernos? Porque en realidad cuando nos detenemos empieza a aparecer el silencio. Y cuando aparece el silencio empiezan a aparecer otros temas que están mucho más en el fondo. Yo últimamente vengo usando mucho esta imagen porque me parece que quizás es muy clara. Muchos de los que están acá saben que a mí la naturaleza me encanta y creo que sirve para explicar, tiene metáforas muy claras. Y yo creo que es como si nosotros estuviéramos en un río y hay un río subterráneo que es mucho más profundo, y ese río mucho más profundo va haciendo como olitas que nos van salpicando. ¿Y qué es esto más profundo que de golpe tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con lo que está sucediendo, con las pérdidas, que también nos afectan en lo emocional, aunque no tengamos a nadie conocido y a nadie cercano? Pero esto de repente de escuchar, por eso cuando hablo de la sobreinformación es importante regularla, porque el exceso de información, como dije antes, genera mala información. Pero cuando vemos el número de muertes en el mundo, en la Argentina, en Brasil, esto no puede no afectarnos. Y esto también incide en este laberinto emocional en el cual a veces vamos quedando atrapados. Entonces la propuesta sería, bueno, decir, ¿y qué hacemos con todo esto? Porque de alguna manera esto lo estamos viviendo y esto sabemos que nos está sucediendo. Y ahí es donde quizás el punto sea poder parar. Y ahora muchas veces uno dice, bueno, pero ¿cómo paro? ¿Cómo paro con esta inercia que además tengo? Porque de alguna manera este parate vino de afuera, pero nosotros internamente seguimos acelerados, y quizás el primer punto es reconocer, ¿no? Reconocer, hoy estoy con los reconocer es volver a conocer. ¿Y volver a conocer qué? Volver a conocerme, volver a mirar y registrar y darme cuenta que quizás estoy atravesando un momento de dolor, que quizás este miedo está presente, y quizás en este dolor que está subterráneo, en todas estas emociones que van subterráneamente golpeándonos, muchas veces en esta velocidad no paramos porque aparece la exigencia, aparece el seguir como si nada estuviera sucediendo. Y ahí es donde me parece que cometemos sin querer, ¿sí? Porque nadie lo hace en esto con la intención de hacerlo, pero quizás ahí nos volvemos a perder, ¿no? Por eso sin la intención de querer equivocarnos, pero quizás el no poder reconocer estas emociones y esta exigencia que nos hace seguir como si, ahí es donde muchas veces nos perdemos. Entonces, un poco la propuesta es cómo empezar a reconocernos, cómo empezar a registrar lo que nos está pasando. Y probablemente el primer paso sea empezar a observarnos, empezar a observar qué estamos sintiendo frente a esta situación. No solamente a la situación externa, sino a la situación interna que le toca a cada uno vivir. Algunos será en convivencia 24 por 24 con toda la familia, a otros será el estar en convivencia con uno mismo. Y esta es la primer clave, ¿no? Empezar a convivir con uno para poder convivir después con el otro. Y en este observarme y el reconocer, quizás también es habilitarme a decir,
siento este cansancio emocional, siento esta falta de motivación. Muchas veces una de las cosas que más se está repitiendo, sobre todo en el consultorio, es cómo está costando esto de reconocer que hay un cansancio no solamente emocional, sino también espiritual, porque de alguna manera este aliento, ¿sí? Lo espiritual tiene que ver con el aliento de vida, y este aliento está como en baja, como que no hay dónde retroalimentar. Y ahí es donde me parece que es clave volver a cada uno, conectarse con cada uno y conectarse con esa fuente interna que cada uno tiene, que le va a permitir retroalimentar para volver a darle un sentido. Y acá es donde me parece que es importante empezar a dar una vuelta de hoja a todo este tema de la cuarentena y poder empezar a resignificarla. Y entonces la pregunta sería, bueno, muy bien, primero paramos, empezamos a observar, empezamos a registrar, empezamos a darnos cuenta que quizás este dolor lo estamos viviendo, que hay angustia, que hay ansiedad, pero ¿cómo damos ese salto? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para poder darle un nuevo sentido? Y ahí es donde me parece que es clave también empezar a recordar. Y a recordar situaciones, a recordar momentos, a recordar que quizás a principio de año había un montón de proyectos que hoy no se están pudiendo llevar a cabo, pero que sin embargo, quizás este tiempo me está permitiendo descubrir otras cosas. Y ahí es donde cada uno estaría bueno que pueda como repensar esto de, a ver, ¿para qué me está sirviendo este tiempo? Más allá del cansancio, o más acá, porque el cansancio lo tengo, ¿para qué estoy pudiendo descubrir de mí mismo? Hay muchas personas que a partir de este parate que vino de afuera, empezó a darse cuenta de cosas que le gustaban, cosas que no quería, cosas que sí querían. Obviamente que esto no es mágico y no es de un día para el otro. Y esto me parece que también es clave volver a pensarlo. ¿No vieron? ¿Se acuerdan el primer mes de la cuarentena o las primeras semanas? Todo el mundo estaba ordenando, limpiando, buenísimo, pero puede ser que a lo mejor alguno de ustedes no tuviera esa motivación y creo que es clave respetársela, porque también está de fondo esto. Y este fondo es el que también tenemos que aprender a convivir con él, cada uno. ¿Para qué? Para poder encontrar algo que tiene que ver con algo que va más allá de lo emocional y que tiene que ver con el sentido. Ahora, ¿cómo descubro el sentido si no registro también lo que me está pasando? ¿Sí? Y registrar lo que a uno le está pasando es aprender a convivir con este laberinto y con esta fluctuación emocional que venimos teniendo a lo largo de las semanas. Y encontrar el sentido es empezar a descubrir lo propio de cada uno. Y esta me parece que es la oportunidad. ¿Qué sería lo propio de cada uno? Es aquello que está en lo más profundo, aquello que está que es lo que nos hace de alguna manera conectarnos con la originalidad. Y ustedes dirán, y bueno, ¿y qué sería la originalidad? La originalidad es lo propio que hace que cada uno de ustedes sea quien es. Y este es un gran momento para poder empezar a observarse, empezar a repensarse y empezar a conectarse con esto que siente. Obviamente que esto no es fácil y no es un camino que se hace de un día para el otro, pero este primer paso de detenernos, a mí me gusta mucho Brother David Steiner-Rast, que es un monje benedictino, que justamente él plantea estos tres pasos, ¿no? Stop, parar, mirar, observar, ¿sí? Observarme para poder empezar a comprender hacia dónde me estoy dirigiendo. Porque la realidad es que probablemente más tarde o más temprano la pandemia va a desaparecer, ¿sí? No hubo una pandemia que duró todos los siglos de los siglos. La pandemia va a terminar. Ahora, la pregunta en realidad es, ¿qué vamos a haber aprendido cada uno de nosotros en este tiempo? Y ese aprendizaje probablemente hoy no lo tengamos consciente, probablemente ese aprendizaje salga a partir del momento que empecemos a continuar con la vida, porque a mí me parece que al principio, sin querer o queriendo, no lo sé, es como que tomamos la cuarentena o esos primeros 15 días, ¿se acuerdan? Como un paréntesis, ¿sí? Como un paréntesis, bueno, hacemos un paréntesis, nos quedamos todos en casa, estamos todos acá, buenísimo, en algunos casos mejor, en otros peor.
Ahora, a mí me parece que a medida que el tiempo empieza a pasar, quizás tenemos que sacar ese paréntesis y entender que esto es la vida, ¿sí? Eso no significa que vamos a tener que tener una vida en cuarentena. Por supuesto que no, porque eso ya sería otra cosa. Pero sí me parece que es importante empezar a comprender que probablemente la vida no va a ser exactamente igual a como era antes. Muchas cosas sí y muchas cosas no. Pero todo eso va a depender de lo que cada uno de nosotros empecemos a aportarnos y aportar en este proceso. Por eso me parece que es clave comprender que toda esta fluctuación emocional es válida. Es válido sentirse cansado, es válido sentirse agobiado y es válido bajar un poquito las revoluciones porque es muy fuerte lo que nos está pasando a todos, ¿sí? Y muchas veces en esta exigencia de seguir como sí, en este como sí, muchas veces nos perdemos de lo que nos está sucediendo. Y creo que ahí es donde nos perdemos de la oportunidad. Y toda crisis y todo momento de cambio, ustedes saben muy bien, los orientales lo plantean como que es una oportunidad o un riesgo. Ahora, está en nosotros y en cada uno de nosotros ver dónde ubicarnos frente a esta situación de crisis y esta situación de cambio. Pero a su vez, esto va sucediendo mientras vamos pensándolo, ¿sí? Mientras vamos escuchando esta charla, estamos transitando todo este proceso. Por eso me parece que es clave aprender a darnos tiempos. Vieron que hoy el tiempo es un tiempo sin tiempo, ¿no? Donde pareciera ser que, como dije antes, la percepción del tiempo se modificó. Pero sí hay un tiempo que es interno. Y el tiempo interno es el que nos va a permitir redescubrirnos también a nosotros. Obviamente que esto implica un trabajito, ¿sí? Esto no es de un día para el otro. Esto implica tener que detenernos, tener que observar para poder empezar a encontrarle el sentido. ¿Y el sentido cuál sería? El propio de cada uno de ustedes. No hay alguien que pueda venir a decirles el sentido es este. El sentido y la resignificación es personal. Y ese camino personal es un trabajo interno, es un trabajo que no significa por eso que tenga que ser arduo, pero sí significa que es trabajar sobre uno mismo, es trabajar sobre nuestras luces y sobre nuestras sombras, y a la vez empezar a integrarlas. ¿Para qué? Para que esto sea un poder volver sobre nosotros y volver e ir hacia el mundo desde un lugar distinto. Obviamente que esto no es fácil, porque además hay un montón de factores desde el punto de vista económico, social, cultural, que también nos está atravesando, ¿sí? Y eso tampoco se puede negar. Pero me parece que es fundamental buscar la manera de no quedarnos atrapados, ¿sí?, solamente en una dimensión y en un aspecto de lo que nos está sucediendo para poder encontrar el sentido. Porque quizás esta es una oportunidad para resignificar lo laboral, para resignificar los vínculos, para resignificar el modo de comunicarme y de acercarme a otro. Fíjense que hoy, por hoy, claramente hay infinidad de cursos que se están dando, mismo la universidad, los colegios, que se están dando a través de esto que estamos utilizando, a través de internet, que probablemente ya vino para instalarse. Todos sabíamos que de alguna manera la tecnología iba avanzando, y hoy se instaló. Entonces, me parece que acá el punto es no perder nuestra humanidad, nuestra parte más humana, nuestro poder vincularnos con el otro a través quizás de la palabra, ¿no? La palabra es una forma de comunicación y de encuentro que seguramente me va a poder permitir poner en palabras todas estas emociones fluctuantes por las que voy pasando. Vieron que hay semanas que uno está con el ánimo un poquito más alto, otros días uno baja, otros días está agobiado. La sensación de todos los días lo mismo, más allá de que ya las rutinas quizás ya se acomodaron, pero como justamente más o menos se acomodaron, empezaron a generar ya lo, entre comillas, rutinario, ¿sí? Perdió la novedad. Entonces otra vez tenemos que recrear. Y para recrear
necesitamos silencio. Para recrear necesitamos aburrirnos, ¿sí? También aburrirnos. ¿Para qué? Para que se abra ese espacio de creatividad. La creatividad surge frente a la necesidad, la creatividad surge frente al no saber muy bien qué hacer, y también surge a partir de los elementos con los que cuento, ¿sí? Y esto me parece que es muy importante, no solamente los elementos externos, sino empezar a registrar los recursos internos, que cada uno de ustedes los tiene. Solamente hay que empezar a despejar, ¿sí? Descubrir, sacar ese velo que no nos permite vernos, y que a veces nos lleva a quedar atrapados en solamente lo que está sucediendo. Fíjense que algo que fue muy llamativo y que sigue siendo, y que ojalá siga siendo, es que a partir de esta cuarentena, de estar encerrados, surgieron un montón de actividades gratuitas, un montón de personas que donaban su tiempo, su espacio, su conocimiento, su capacidad de, no sé, cocinar, hacer una actividad física, dar una charla, lo que fuera, y esto tiene que ver con el dar y con la solidaridad, que es el salir de uno mismo. Pero para poder salir de uno, porque nadie puede dar lo que no tiene, primero hay que entrar en uno y conjugar todos estos aspectos. Y fíjense qué interesante esta palabra, ¿no? Como ya se habrán dado cuenta, a mí las palabras me gustan porque me parece que son como mágicas y que además tienen un sentido y un significado que nos permiten entender por qué las usamos o por qué no. Y a veces jugar con los significados de las palabras nos puede servir, ¿no? Fíjense que esto de conjugar todo esto que nos está sucediendo, donde por un lado hay un plano donde estamos preocupados, donde la situación se complica, y hay otro plano de dolor, y también hay un plano donde nos encontramos con nuestra familia, o con nuestros amigos, o con nosotros mismos, y conjugar todo esto quizás implica empezar a jugar, ¿no? Animarnos a jugar con lo que tenemos para poder crear. Y cuando uno es chico y está jugando, justamente va creando el juego y va armando las reglas de juego y la forma de jugar con lo que tiene, con lo que hay, ¿sí? Va creando con distintos materiales. Hoy probablemente hay muchas cosas que ya vienen dadas, pero el desafío es cómo armarlas y desarmarlas. Vieron que los chicos en esto arman y desarman las cosas y las vuelven a armar y juegan con lo que hay. Quizás este sea parte del desafío, ¿no? Empezar a conjugar todas estas fluctuaciones emocionales para poder en esta conjunción darle un sentido. Y darle un sentido es darle el sentido propio. ¿Cuál es el sentido que para mí significa toda esta situación que estamos atravesando? ¿Cuál es el sentido que yo puedo darle a este tiempo de parar sin parar, pero donde está bueno generar ese espacio de silencio, de no saber qué hacer, de descanso sin descanso, de tiempo sin tiempo, porque en algún punto, algo que me parece que nos está sucediendo, y que creo que esto está sucediéndoles a todos, es que en realidad las respuestas conocidas ya no nos sirven, ¿no? Tenemos que encontrar nuevas formas de responder a lo que está sucediendo. Y ahí es donde entra en juego la creatividad, donde entra en juego la fluctuación de todas estas emociones, pero a la vez donde me parece que es fundamental no perder una emoción, que en realidad es un sentimiento, que es muy profundo y que es la alegría, ¿sí? Y la alegría no se contradice con el dolor. La alegría no se contradice con la angustia. La alegría es un sentimiento de fondo que tiene que ver más con el sentido. Uno puede estar atravesando una situación de dolor y no por eso perder la alegría, aunque no esté sonriendo, aunque a lo mejor esté llorando, porque la alegría es más profunda, es como, para verlo más claro, es como la diferencia entre divertirse y estar alegre. Uno se divierte para afuera y la alegría es para adentro, aunque finalmente termina expresándose. Y recuperar esa alegría a veces no es fácil, ¿sí? Porque tiene que ver justamente con este sentido de fondo, y que
creo, personalmente, que ese sentido de fondo tiene que ver con la vida, porque en definitiva la vida continúa, y la vida, ¿sí?, quiere decir que acción interna, externa, y esa vida que nos sostiene, aunque sea invisible, es la que sigue estando y la que me parece que tenemos que recuperar. Porque la alegría de vivir es levantarse todos los días, más allá de la situación en la que estamos. Y fíjense que en la historia de la humanidad hay situaciones extremas que han demostrado que esto es posible, ¿no? Un Víctor Frank en un campo de concentración logró encontrar su sentido observando cómo cada persona de alguna manera le encontraba esa puntita a seguir viviendo, ¿no?, en una situación donde claramente iban camino a la muerte directamente. O sea, fíjense cómo, y habría infinidad de ejemplos más. Con lo cual, me parece que la oportunidad de esta situación, que tiene su agobio, que tiene su pesadez, que tiene sus dolores, y que cada uno le toca de distinta manera, también quizás es una oportunidad para observar otros aspectos que también están transitando y que tienen que ver con la vida, porque el día sigue estando, el sol sigue saliendo, la naturaleza sigue su curso. Sin embargo, ahí es donde cada uno de nosotros tiene que activar este preguntarse, bueno, ¿dónde me paro frente a esta situación? ¿Cómo pido ayuda si de repente no estoy pudiendo solo? Y está muy bien hacerlo. ¿Y cómo puedo darle a otro algo que a lo mejor descubrí? Y en este ida y vuelta, en esa retroalimentación, es donde me parece que las emociones pueden empezar a tener como un poquito más de claridad. Y puedo empezar a diferenciar los distintos estados de ánimo que estoy teniendo, y el poder compartirlos, y el poder habilitarme internamente a decir, bueno, siento este cansancio, siento este agobio, a ver, ¿qué recurso puedo encontrar? ¿Qué herramienta puedo tomar para poder salir adelante, para poder ir un paso más allá de la cuarentena, ¿no? Que sería como cómo trascenderla. Y quizás trascenderla es resignificarla, es ver dónde me paro, dónde pongo el foco frente a esta situación que me está invadiendo, que me está agobiando, y que probablemente haya días en los cuales uno diga, no puedo más, hoy no puedo más. Es válido, puedo no poder más. El tema es no quedarme en el no poder más, ¿sí? Y ahí es donde entonces, al conectarme con este sentir, con esto que me da el movimiento y que tiene que ver con ese aliento de vida, ¿sí?, que es el sentido, pueda decir, bueno, vuelvo a empezar. Cada día es una oportunidad para volver a empezar. Cada día es una oportunidad para poder mirar desde otro lugar, poder conectarme con ese sentir que me permite entender. Porque muchas veces también quedamos atrapados en laberintos mentales que no nos permiten conectarnos con lo que estamos sintiendo. Y en la actualidad estos laberintos mentales están también un poco distorsionados cognitivamente. Entonces necesitamos volver a atravesar, a recordar. Ustedes saben que la palabra recordar quiere decir pasar por el corazón, ¿sí? Entonces recordar que también hay otras cosas para observar y para mirar, tanto en uno, en el de adentro, como en el afuera, me parece que es sumamente importante. Entonces, yo creo que estaría bueno, si les parece, obviamente que habría mucho más para seguir diciendo, pero a mí me parece que es clave que podamos como ir deteniéndonos en esto, ¿no? En poder revernos a nosotros mismos, poder empezar a conectarnos con esto que estamos sintiendo, no asustarnos del temor, no asustarnos de estos sentimientos de cansancio, de agobio, son esperables que sucedan. El punto es, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con esta confusión emocional? Y quizás el primer paso para salir de esa confusión emocional, como les dije antes, es esto de parar y detenernos. Para lo cual, si les parece, los voy a invitar a que hagamos una práctica, ¿sí? Para que esto no quede solamente en palabras y que las palabras se las lleve el viento,
los voy a invitar a que hagamos una pequeña práctica guiada, ¿sí? Va a ser un ejercicio de relajación con una pequeña guía, donde vamos a trabajar un poquito esto es un trabajo personal, así que yo lo que los voy a invitar va a ser cortito, no se preocupen, no va a ser muy largo. Como todos ustedes están en sus casas y nadie los va a ver, pueden, si quieren, yo tampoco los voy a ver porque lo voy a hacer con ustedes, así que también voy a cerrar los ojos, pero la idea, si prefieren apagar la cámara, la apagan y cuando volvemos la vuelven a prender, si no la dejan prendida, total, nadie los va a ver, así que quédense tranquilos, pero vamos a hacer una pequeña práctica para poder, porque me gustaría que se lleven algo concreto para tener ustedes, para poder ir bajando todo esto y aprender a conectarse con lo que están sintiendo, con lo que están registrando, para poder darle esta resignificación que quizás lleve su tiempo, pero me parece que hay que darle como una vuelta de hoja y poder como cambiar la mirada frente a lo que nos está sucediendo a cada uno. Así que bueno, los voy a invitar a que cerremos los ojos, traten de sentarse lo más cómodos que puedan. Si quieren, pueden apoyar bien los pies en el piso, o sentarse o acostarse, lo que cada uno pueda sentir que es lo más cómodo. Vamos a tomar aire por nariz. Sientan cómo el aire entra, desciende hasta el abdomen. Y exhalan largo, lento y profundo. El entrecejo se distiende, se relaja. Los párpados están pesados. Y mi respiración es larga, lenta y cada vez más y más profunda. Con cada inspiración y con cada exhalación voy sintiendo cómo mi cuerpo se afloja, se distiende, se relaja. Vuelvo a hacer otra respiración bien profunda. Y en este estado de relajación profunda les voy a pedir que recuerden alguna situación, algún momento de sus vidas donde hayan sentido alegría. Vuelvan a ese momento. Registren su cuerpo. Las emociones que generan este recuerdo. Observen la imagen.
Y con ese recuerdo, al cual pueden volver todas las veces que quieran, van a traer con cada uno de ustedes esos sentimientos que parecían el registro de sus cuerpos, de sus pensamientos, que después cada uno, las gemeranas, buscarán una hoja para ustedes. Y ahora volvemos a hacer una respiración bien profunda. Y muy despacito, tómese cada uno su tiempo. Van a ir volviendo. Van a estirarse, bostezar, expresarse. No se apuren, vuelva cada uno al ritmo que necesite. Muy bien. Volviendo. Bien. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo se sienten? Por lo menos hay caras más sonrientes, parece, ¿no? Bien. Fíjense que probablemente sienten el cuerpo más relajado, más distendido, quizás ven con más claridad, y probablemente ese recuerdo donde sintieron la alegría es una manera de recordar que esa alegría está en ustedes, si no, no la hubieran podido traer. Y ese recuerdo de ese momento de alegría es el que quizás puede servirles para darse cuenta que dentro de cada uno de ustedes es donde están todas las respuestas y todos los recursos. A veces necesitamos darnos un espacio y un tiempo. Y con este ejercicio tan chiquito, que creo que no duró ni 5 minutos, quizás pudieron registrar cómo el cuerpo empezó a estar más relajado, cómo la respiración ayuda a poder calmar nuestros pensamientos y nos permite a su vez conectarnos con este sentir, que nos permite recordar, y entonces ahí vamos uniendo lo que pienso, lo que siento, lo que va sucediendo con esta búsqueda de sentido. Y ese sentido, ¿sí?, es el que de alguna manera nos va a permitir resignificar. Y recuperar, me parece, la alegría es, creo que uno de los puntos claves para poder darle sentido y resignificación a toda esta situación que nos está pasando. Que no significa que entonces uno ande saltando todo el día, no, eso no es la alegría, eso está buenísimo y es una manifestación de la alegría. Pero la alegría es mucho más profunda y quizás es la que nos permite reconciliar y reconjugar, si es que existe esa palabra, todo esto que nos está sucediendo. Así que bueno, yo con esto me parece que está bueno ya cerrar, para que no tengan demasiada información todas juntas, sino que puedan ir como decantándola. Por eso tomé solamente este sentimiento de la alegría, pero donde la alegría también de alguna manera danza con el dolor, con la tristeza, con el enojo, ¿sí? Pero retomarla y recordarla nos permite de alguna manera esto, ¿no? Resignificar. Y quizás el tiempo que nos toca, a lo mejor de seguir en cuarentena, sea un tiempo para darle una vuelta y una resignificación.